en su palabra. El Señor por eso fue categórico cuando dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y oiga bien esto, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que se vuelve rema. Y digo esto porque en cierta ocasión me tocó tener una tertulia con una persona que me decía que él no necesita leer la Biblia para dar un mensaje. De veras, le dije. Y entonces le hice otra pregunta. Y entonces le digo, ¿cómo haríamos, por ejemplo, en el caso de Jesús? Cristo Jesús, le digo, en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, porque fue llevado al desierto por el Espíritu y el diablo aprovechó esa coyuntura para tentarlo. El Señor le dijo, escrito está. Óigase bien eso. Escrito está. Y entonces le digo, entonces ¿cómo hacemos con eso? Que Jesucristo, siendo una particularidad de la esencia Dios, el verbo que se hizo carne, la palabra eterna que se hizo carne en la tierra, cuando fue tentado por el príncipe de las tinieblas, le dijo, escrito está. O sea que lo dirigió al libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 3. Si no estoy equivocado, disculpe que a veces yo me equivoco con los números, pero no con la palabra. Y ahí está escrito. Y entonces le digo, ¿cómo hacemos? Si el Señor inclusive utilizó lo escrito para poder desarticular el sentimiento o la intención que traía esas palabras que el enemigo estaba emitiéndole. Tremendo, ¿verdad? Las tres tentaciones al nivel de cuerpo, de alma y de espíritu, ahí están en Deuteronomio, hermanos. El escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ja! Jesús utilizó la escritura, que se convierte en la espada del Espíritu, para contrarrestar las tentaciones del enemigo. Y entonces se quedó así. Inclusive, fíjese qué cosa, vino el diablo de abusado, hermanos, y también le citó uno de los salmos, cuando le dijo, lánzate del pináculo del templo. Y le dijo, escrito está. También le dijo el diablo a Jesús. O sea que hubo una guerra, una lucha de escritos contra escritos. Lánzate. Porque dice que él lo llevó a Jesús al pináculo del templo y le mostró todos los reinos del mundo. O sea que lo sacó de esta vía láctea y le mostró todos los reinos de los universos y le dijo, lánzate, escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti o cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó un salmo, que si no estoy por ahí
Salmo 91. Creo que es 91:12, por ahí va. Usted lo puede leer en su casa. Ahí está escrito eso. O sea que hubo un espadeo bíblico, ¿verdad? Pero las dos palabras, aunque estaban escritas, dependiendo quién las utilizó. Mire qué cosa, hermano, más tremenda. Jesucristo utilizó la palabra escrita que se hizo rema en ese momento en él. O sea, se hizo una palabra en acción. Lo que está escrito se hizo vida en Cristo. Se volvió una palabra activa. Y salió con la unción de lo escrito. A través, porque lo escrito es inspiración del Espíritu. O sea, la Biblia, la letra, el logos detrás de esta literatura está la inspiración del Espíritu de Dios. Y entonces el Señor tomó ese trozo escrito en el Pentateuco, en el quinto libro, Deuteronomio. Y entonces se hizo rema en él, en su espíritu, y le dijo, escrito está. Y entonces, como el diablo lo vio, que empezó el Señor a darle la palabra con el rema, la palabra que se hizo acción en ese momento para contrarrestarle la tentación, entonces viene él de igualado y también toma un escrito y le dice, lánzate. ¿Y sabe qué es lo glorioso? En una ocasión el Señor me dio un ángulo de entendimiento en esas expresiones, de que nosotros como hijos de Dios, tenemos que aprender a capturar las intenciones de las palabras. Ahí está el mensaje, hermano. Cuando usted o yo aprendemos de parte del Señor a capturar la intención de las palabras. Porque la intención del escrito está que el enemigo utilizó contra Jesús en el desierto. Era para tentarlo. Oiga eso. Utilizó la escritura para tentarlo, para desubicarlo, para contrastarle su fe. Aleluya. Y entonces el Señor, como se la sabe todo el Señor, ¿verdad? Él escuchó lo que le dijo el diablo con lo del escrito. Está. Pero lo que hizo el Señor fue que discernió. El discernimiento de Jesús era que aunque esa palabra está escrita, la intención con que la utilizó el enemigo era para tentarlo. O sea que nosotros tenemos que aprender a que lo que escuchemos, que el Señor nos dé el discernimiento para saber cuál es la intención que trae ese mensaje, aunque sea palabra escrita. Tremendo esto, hermano. Y claro, el Señor entendió que aquel utilizó la palabra para tentarlo, para manejarlo, para manipularlo. Para desestabilizarle su fe. Y el propósito por el cual él vino a esta tierra. Aleluya. A este mundo. Entonces, Señor lo puso en su lugar
Y mire qué cosa, que al final viene Jesús, nuestro Yoshua, y como no pudo el enemigo ni deshabilitarle su fe o desnaturalizarle su convicción, entonces, como no pudo ni en el área del cuerpo, en la tentación del cuerpo físico, con el alimento, como no pudo con el alma, que se lanzara para que los reinos, las potestades de los reinos lo viesen. Y mire qué cosa, ofreciéndole reinos a Cristo, reinos caídos, hermanos. Y cuando le pidió que le adorara, se fue al extremo y le dijo: escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás. O sea, como quien dice: ¿qué te pasa? Yo soy tu Dios. Y si a alguien tienes tú que adorar, porque eres creación, que fuiste creado como ángel de luz, el hecho que te desviaste en el camino, pero resumiéndolo, yo soy tu Dios. Y entonces lo dejó. Y todas esas respuestas de Jesús en el desierto están en el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cómo es posible que alguien me diga que puede predicar sin que lea, sin que abra la palabra de Dios, sin que lea la Biblia? Bueno, tal vez esta persona ha logrado llegar a ese nivel. Gloria a Dios. Y mire qué cosa, que una vez que el enemigo no pudo, que se retiró, dice la Biblia que vinieron ángeles y se acostaron junto a él y le han de verdad dado gloria, porque los ángeles no lo miraban como el hombre, como el Hijo del Hombre, lo miraban como el Hijo de Dios. Aleluya, que toda gloria y toda honra es para él. Amén y amén. Entonces, nosotros no podemos cerrar nuestros ojos, ni mucho menos seguir con el velo enfrente de nuestro entendimiento, cuando hay una herramienta del cielo que es parte del reino de los cielos en la tierra, que es la palabra de Dios. Aleluya. Tremendo, hermanos. Por eso, cuando nosotros no entendamos algo, pidámosle a Dios que nos lo revele. Y esta tarde yo voy a hablar de un tema que en primer lugar fue uno de los temas que el Señor empezó a inquietar mi alma cuando recién convertido al Señor, recién atraído por Él a su redil, porque Él puso ese sentir en mí de tener hambre y sed de la palabra. Me volví un lector, hermanos. Yo creo que en ese entonces había adoptado la actitud del etíope eunuco. Empecé a estudiar la palabra y empecé a indagar de lo que la palabra dice. Y por supuesto, recién ingresado al redil del Señor,